El proceso de la investigación científica. Objetivo: que el alumno conozca el origen del conocimiento y aprenda a manejar los términos esenciales de la investigación científica. Temario: ¿qué es el conocimiento científico y para qué sirve? Características de la ciencia, investigación científica e investigación social. El conocimiento científico, posibilidades para que surja el conocimiento, niveles de abstracción del conocimiento, niveles de investigación, ciencia, modelos de investigación y metodología. El conocimiento científico es el que llega a través de un método de investigación y sirve para explicar la realidad y sus fenómenos mediante un posicionamiento. Se pueden encontrar múltiples diferencias entre ciencia y sentido común. Entre ellas, una de las más relevantes es que para llegar a ser ciencia el conocimiento tiene que comprobarse y repetirse varias veces para darle validez que requiere. Generalmente, después de comprobado, se puede convertir en una teoría. En cambio, el sentido común es aquella cualidad que posee el ser humano de comprender un fenómeno y percibir las cosas a través de los sentidos y dar por sentada una realidad. Las características de la ciencia tienen relación dialéctica, es decir, se teje mediante avances y retrocesos, implicando momentos para la reflexión. Es un sistema que por su forma es subjetivo, pero por su contenido es objetivo. Esto quiere decir que lo que no puede entenderse a una percepción simple por ser subjetivo se convierte a hechos reales mediante darle un contenido que es susceptible a ser comprobado. Su objetividad se comprueba con la práctica. Tiene una estructura lógica ya que ordena los campos del conocimiento y las diversas disciplinas en que lleva a converger. Su sistema es abierto y cambiante, porque a pesar de la objetividad necesaria, se encuentra en disposición de recibir los conocimientos nuevos y transformar la realidad mediante teorías una vez que haya comprobado. Por lo tanto, es capaz de sufrir rupturas de los conceptos que se tenían como leyes. Su desarrollo está sujeto a leyes, esto debido a que proviene de métodos que implican procesos para llegar a una comprobación. La investigación científica e investigación social. Mientras la investigación científica se lleva a cabo a través de un experimento que debe ser comprobado por la ciencia, la investigación social se enfoca en el funcionamiento de la sociedad y la afectación que tiene por el fenómeno estudiado. Entonces se puede encontrar el polimorfismo, que representa la diversidad de roles y estatus en la sociedad que abarca diferentes maneras de abordar el estudio en lo social, y se aprecia que un mismo objeto de investigación social se plantea desde muy diferentes ángulos. El conocimiento científico se originó en base a las siguientes corrientes. El empirismo, donde se considera la experiencia como fuente de conocimiento, adquiriendo, desde el tiempo de Galileo, una gran valoración gracias a los logros espectaculares de la ciencia experimental en la práctica. Posteriormente surgió el racionalismo, cuando se emplea la razón y necesidad lógica de validez universal que va de lo teológico a lo lógico, mostrando una reivindicación del pasado. Este avanza al avanzar el conocimiento científico. Lenin sostiene el racionalismo inminente. Otra corriente de donde se origina el conocimiento es el apriorismo. Esta filosofía surge con Kant, la cual representa una crítica a los vacíos que dejan tanto el empirismo como el racionalismo. Es una forma a priori que se da antes o independientemente de la experiencia. Descartes le dio fundamentación epistemológica. Las posibilidades para que surja el conocimiento. Se detectaron en su origen 4 posibilidades para que surja el conocimiento.
El dogmatismo, para el cual no hay problema del conocimiento y por lo tanto no existe sujeto. Se basa en una creencia que impide visualizar conceptos nuevos. El escepticismo rechaza lo que dice el sujeto, no acepta lo que ve al abordar el objeto de conocimiento, tiene evolución y clasificación. Al escepticismo metafísico se le denomina positivismo, que menciona en los objetos son porque están y niegan la posibilidad de que el sujeto se vaya más allá de la apariencia, es una negación constante. El pragmatismo tiene auge en la cuestión social, afirma que si un conocimiento no tiene una utilidad práctica, no sirve para nada. El criticismo es un fenómeno filosófico que plantea el estudio de las bases del conocimiento como requisito para cualquier reflexión filosófica. Esta doctrina epistemológica, ideada por el filósofo Immanuel Kant, busca fijar límites del conocimiento real mediante un análisis sistemático de las condiciones de posibilidad de pensamiento. El criticismo cree en la posibilidad de que el hombre alcance el conocimiento, pero es importante justificar de manera racional la forma en que se llegan a dicho conocimiento. Los niveles de abstracción del conocimiento. Entre los niveles de abstracción del conocimiento se encuentra el nivel filosófico, que comprende realidad externa, ambiente físico, social y cultural, económico, político y religioso. En este, el sujeto percibe e interpreta la realidad y se aproxima a ella. El nivel sociológico integra al sujeto, lo socializa y le da reglas. El nivel psicológico es aquel mediante el cual el sujeto piensa, razona, actúa de acuerdo a su perfil desde el nacimiento. Niveles de investigación científica. El nivel ontológico menciona la forma y la naturaleza de la realidad social y natural. Considera a la realidad dinámica, global y construida en procesos de interacción mínima. En cuanto al nivel epistemológico, este hace referencia al establecimiento de los criterios a través de los cuales se determina la validez y bondad del conocimiento, vía inductiva, parte de la realidad concreta y de los datos que éste le aporte para llegar a la teorización posterior. Por su parte, el nivel metodológico marca las distintas vías o formas de hacer investigación en torno a la realidad de su diseño. Este carácter emergente, construyéndose y mediante que se avanza en el proceso de investigación, a través del cual se pueden recabar las distintas visiones y perspectivas de los participantes. En relación al nivel técnico, basado en las técnicas, instrumentos y estrategias de recolección de información, recaba datos sobre las funciones que permitan una descripción. Por parte del nivel de contenido, se desarrolla y se aplica en educación, cruza todas las ciencias y disciplinas que tienen que ver con el hombre, como la sociología, la psicología, la economía, la medicina y la antropología. Los modelos de investigación. Los modelos de investigación indican la forma en que se puede llevar a cabo la misma y tiene las siguientes clasificaciones. Mixto, aquel que se combina simultáneamente tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo. Estas dos etapas, aquel en el cual primero se aplica un enfoque y luego el otro, resultando cada uno en una proporción de 50%. Más cuantitativo consiste en que la mayor parte de investigación tiene un enfoque cuantitativo y solo el tipo de estudio es cualitativo. Más cualitativo, se trata de que casi toda la investigación es cualitativa, a excepción del tipo de estudio que es cuantitativo. La metodología. La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. La metodología de investigación o metodología de la investigación científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos,
principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y entiende a la excelencia el proceso de investigación científica. La metodología comprende en ella el investigador a los investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. La función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis, el enfoque de método, tipo de estudio, paradigmas y fundamento epistemológico. Enfoques de investigación. Se mirarán características de los enfoques, diferencia entre los enfoques, el proceso de investigación y cualidades de la investigación. Introducción. A continuación se presenta el tema, los enfoques cualitativo y cuantitativo de una investigación, aspecto significativo a la hora de indicar cualquier tipo de investigación. Otro aspecto a considerar en esta presentación es cómo se redactan los objetivos generales y los objetivos de cualquier investigación. Proporcionar la discusión, la reflexión en torno a los enfoques cualitativos y cualitativos de una investigación. Los objetivos. Estudiar los enfoques cualitativo y cuantitativo en la investigación, describir cómo deben redactarse los objetivos de una investigación, establecer diferencias entre los enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos, establecer el proceso o etapas de la investigación e identificar los tipos e hipótesis y variables de una investigación. El enfoque. El enfoque es una investigación que está referido a cómo se va a abordar la investigación, cuáles son los elementos del tema se van a estudiar y desde cuál es la perspectiva que va a realizar el mencionado estudio. En función a la relación histórica, descriptiva, experimental y de tiempo que existe en un tema de investigación, se definen dos enfoques fundamentalmente, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. La diferencia entre estos dos enfoques va más allá del elemento numérico. Tiene que ver con el manejo de elementos metodológicos y cómo explica la realidad del fenómeno estudiado. Un mismo fenómeno puede ser analizado por ambos enfoques, dependiendo de lo que el investigador quiera estudiar con resultados distintos. Sin embargo, los enfoques pueden ser complementarios y la utilización de algunas de sus técnicas de forma combinada puede generar un tercer enfoque que es el mixto. El enfoque tiene las siguientes características. Proporciona la base para la construcción del método, precisa las ventajas, alcances, posibilidades y limitaciones de la investigación. Aporta que inciden en la postura epistemológica de quien investiga. Determina el tipo de trabajo a realizar e interrelaciona las etapas, estrategias y actividades del proceso. Existen dos tipos principales de enfoque. Cuantitativo es el que realiza una recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. El cualitativo es el que se utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación y puede o no probar la hipótesis. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de las estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. Hernández et al. 2003, página 5. Enfoque cualitativo. El cualitativo por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones, según Hernández et al., año 2003, página 5. Las principales características que distinguen a ambos enfoques
se muestra en el siguiente cuadro. Perspectiva, diseño, nivel de marco teórico, centro de interés, contenido, origen, raíces filosóficas, importancia, validez, técnicas de recolección, hallazgos, escenario, objetivo, modelo, modalidades de análisis, muestra y generación. Son las directrices para comprender tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Según la perspectiva, el enfoque cuantitativo parcializa el estudio de la realidad, mientras que el enfoque cualitativo comprende la totalidad. En cuanto al diseño, predominando y estructurando, de acuerdo al enfoque cuantitativo, flexible, emergente y envolvente, de acuerdo al enfoque cualitativo. El nivel del marco teórico comprende la neutralidad ideológica de la ciencia, en cuanto al enfoque cuantitativo. En cuanto al enfoque cualitativo, abarca desde el materialismo histórico o dialéctico. De acuerdo al centro de interés, se refiere a cantidad en el cuantitativo y se refiere a cualidad, naturaleza y esencia en cuanto al cualitativo. En cuanto a contenido, contiene racionalidad y objetividad, mientras que en el cualitativo su origen está en ciencias sociales. De acuerdo a la raíz filosófica, el enfoque cuantitativo, positivismo y empirismo lógico, mientras que la fenomenología es para el enfoque cualitativo. De acuerdo a su importancia, se encuentra en resultados en el enfoque cuantitativo, mientras que observa comportamientos en el enfoque cualitativo. La validez exige subjetividad y rigor científico en uno de los casos en cuanto al cuantitativo, y observa su comportamiento de acuerdo al cualitativo. Validez exige objetividad y rigor científico en el enfoque cuantitativo. Y en cuanto al cualitativo, utiliza juicio crítico y es propositivista. En cuanto a las técnicas de recolección, su recogida de datos se basa en escalas, pruebas y cuestionarios, de acuerdo al enfoque cuantitativo. De acuerdo al enfoque cualitativo, recoge datos por entrevistas y observación. De acuerdo a los hallazgos, en el enfoque cuantitativo tenemos que son precisos, limitados y reduccionistas, mientras que en el enfoque cualitativo sus hallazgos son comprensivos, expansivos y holísticos. En cuanto al escenario, el enfoque cuantitativo, el marco o escenario es desconocido o artificial, mientras que en el enfoque cualitativo es natural y familiar. En cuanto al objetivo, el enfoque cuantitativo, predicción, control y descripción. En cuanto a comprensión, descripción y descubrimiento, corresponde el enfoque cualitativo. En cuanto al modelo, utiliza la experimentación en el enfoque cuantitativo y utiliza la interacción simbólica en el enfoque cualitativo. Las modalidades de análisis, deductivo por métodos estadísticos, es en el enfoque cuantitativo, mientras que la inductiva por el propio investigador en el enfoque cualitativo. Mientras que en la muestra, en el enfoque cuantitativo es grande, aleatoria y representativa, mientras que en el enfoque cualitativo es pequeño, no aleatorio. En cuanto a su generación, el enfoque cuantitativo presenta hipótesis que requieren ser comprobadas, mientras que en el enfoque cualitativo, supuestos teóricos que no necesariamente tienen que ser comprobados. Los enfoques de investigación contrapolados. El enfoque de investigación cuantitativo, cuyas características son mide fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación, analiza causas y efectos. El enfoque de investigación cuantitativo tiene un proceso secuencial, deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva. Posee aspectos positivos como generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción, mientras que el enfoque de investigación cualitativo, cuyas características no busca la réplica,
Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. El enfoque cualitativo tiene un proceso inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva, no tiene secuencia lineal. El enfoque cualitativo que posee aspectos positivos de profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa, contextualizada al fenómeno. Para el planteamiento del problema cuantitativo, cuyos criterios son delimitar el problema, relación entre variables, formular una pregunta, tratar un problema medible u observable, cuyos elementos son objetivos, preguntas de investigación, justificación del estudio, viabilidad de estudio y definiciones en el conocimiento del problema. Los objetivos son guía de estudio, las preguntas de investigación, qué debe ser claras y qué del estudio. La justificación, ¿qué son? El porqué del estudio, el porqué del estudio. La viabilidad, ¿qué implica? Disponibilidad de recursos, alcances del estudio, consecuencias del estudio. Mientras que las deficiencias del conocimiento del problema, estado del conocimiento, nuevas perspectivas a estudiar. En cuanto al planteamiento del problema cualitativo, cuyos elementos son definir ambiente o contextos, muestra iniciales, vinculados con proponer la muestra inicial, definir el ambiente o contexto, definir casos a estudiar. Está vinculado con inmersión en el campo, que implica recolección de datos inicialmente observados directa. Para la descripción del ambiente, mediante anotaciones del campo, bitácora de diario, iniciando con recolección de datos, análisis de datos, con apoyo de revisión de literatura. ¿Qué incluye? Inmersión lineal inicial, cuyo fin es evaluar la convivencia y accesibilidad del contexto o ambiente. Para la inversión total, confirmar o ajustar la muestra inicial. Está contenido de acuerdo a los siguientes elementos: objetivos, preguntas de investigación, viabilidad de estudio, evaluar eficiencias en el conocimiento. Hay diferencias entre los dos enfoques. El enfoque cuantitativo es deductivo. Las preguntas de investigación e hipótesis se plantean antes de recolectar y analizar los datos. El enfoque cuantitativo pretende acotar la información. Se asocian con experimentos, encuestas con preguntas cerradas e instrumentos de medición estandarizados. El enfoque cualitativo es inductivo. Puede desarrollar hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis. Esas actividades sirven para plantear preguntas. El enfoque cualitativo busca la expansión de los datos o información. Se asocia con investigación interpretativa, observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo y evaluación de experiencias. Los objetivos de la investigación científica. Los objetivos de la investigación en cada proyecto se enuncian las metas a alcanzar de modo claro y preciso. Se aconseja abordar uno o dos objetivos generales para no sobredimensionar el proyecto e intervención de una proporción inalcanzable y de dudoso alcance. Lo mismo surge para los objetivos específicos. Los objetivos específicos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar en la ejecución de una acción planificada. Los objetivos surgen del diagnóstico de las necesidades, realizando en el análisis de la realidad. ¿Cómo deben ser abordados los objetivos? ¿Cómo deben plantearse? Los objetivos en un proyecto constituyen el punto central de referencia. Son los que conforman su naturaleza y le dan coherencia al plan de acción. Debe redactarse en forma activa, es decir, utilizar verbos que terminen en ar, ir. Por ello, es muy importante que los objetivos sean claros, factibles y pertinentes. Claros, formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de identificar, factibles,
posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la metodología adoptada y dentro de los plazos previstos. Deben ser pertinentes, tienen una relación lógica con el tipo de problema que va a pretender solucionar. Los objetivos generales son los propósitos o metas que conforman el marco de referencia del proyecto. Por su formulación pueden admitir varias interpretaciones y no hacen referencia a conductas concretas, como por ejemplo, podemos indicar que para formular objetivos generales se suelen utilizar verbos del estilo de conocer, comprender, analizar, evaluar, etc. Es evidente que estos verbos admiten varias interpretaciones y no son directamente observables. Los objetivos específicos son especificaciones más concretas y pormenorizadas de los objetivos generales. Identifican de forma más clara y precisa lo que se pretende alcanzar con el proyecto. Estos objetivos restringen el significado de los generales, solo admiten una interpretación, facilitan la mejor estructuración del proyecto social y pueden desglosarse para su análisis. Para formular los objetivos específicos es necesario utilizar verbos de acción, tales como diseñar, enumerar, resolver, clasificar, calcular, comprobar, repetir, ordenar, diferenciar, juzgar críticamente, comparar, decir, etc. Decir finalmente que es conveniente que todo equipo que va a llevar a cabo el proyecto participe en la elaboración de los mismos, se debata y se debe llegar a un consenso, comprometiéndose todos los miembros a asumirlo. El proceso de investigación en los estudios cuantitativos se comienza con una idea que se acota, establece objetivos y preguntas de investigación, revisa la literatura y construye un marco o una perspectiva teórica. Se analizan los objetivos y preguntas y sus respuestas tentativas se traducen en hipótesis. Se determina una muestra. Se recolectan los datos mediante uno o más instrumentos de medición. Se estudia la información, se concluye, se reportan los resultados. El proceso de investigación cualitativa no necesariamente es secuencial, pero tiene las etapas: desarrollo de una idea como tema o área de investigar, selección del ámbito o lugar de estudio, elección de participantes o sujetos del estudio, inspección del ambiente o lugar de estudio, trabajo de campo, selección de un diseño de investigación o estrategia para que desenvolverse en el ámbito o lugar y recolectar los datos necesarios, selección o elaboración de un instrumento para recolectar los datos. Pueden utilizarse varios instrumentos. Recolección de datos significa recabar la información pertinente y registro de sucesos del ambiente. Preparación de los datos para el análisis de datos y elaboración del reporte de investigación como último proceso. Beneficios de la investigación cuantitativa. Brinda la posibilidad de generalizar los resultados, ofrece información sobre los fenómenos y las magnitudes de estos, brinda la posibilidad de réplica y enfoque en puntos específicos de los fenómenos, facilita la comparación entre estudios similares, es empírica. Los beneficios de la investigación cualitativa. Da profundidad a los datos, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. Aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos. Es flexible y también es empírico. Ambos enfoques se pueden combinar en un mismo estudio para rescatar sus bondades y enriquecer la investigación. El modelo de dos etapas se emplea primero el uno y luego el otro. El modelo del enfoque dominante, uno domina en el estudio y el otro solo soporta. El modelo mixto, se mezclan los dos en toda la investigación.